quiero que podamos compartir, o quiero compartir algo que vamos a sentir que nos sigue animando y empujando como iglesia a una temporada que Dios nos está moviendo. Y vamos a ver mucho fruto de esto. Hoy estamos recién viendo algunos brotes de lo que Dios está trayendo sobre la iglesia. Y debemos vivir con esa expectativa. Mientras cantábamos santo, podemos insistir en esto, creo que Dios nos confronta con su santidad. Y cuando uno lee la Escritura, cada vez que alguien se encontraba con la presencia de Dios, de cualquier forma, ¿no? La Biblia muestra que caían de rodillas. Que nos arrodillemos no siempre implica o indica que nuestro corazón está quebrantado o rendido delante del Señor. Pero debiera ser, ¿no? Pero hoy que siempre lo confronta con su santidad. De hecho, hay un profeta que dice, ay de mí que soy pecador, ¿no? ¿Se recuerdan? Otro dice, se siente que va a morir por encontrarse con la presencia de Dios de esa manera. Y porque su santidad nos confronta con nuestra naturaleza caída aún de nuestra carne. Pero nuestro espíritu que ha sido vivificado, regenerado, transformado, se renueva, ¿no? Se renueva, crece, va a la identidad de Él. Así que disfrutamos de eso. Así que creo que Dios está trayendo esto hacia la iglesia para no solo abrazarnos y bendecirnos, sino levantarnos en quienes somos también en Él. Y eso lo vivimos, lo disfrutamos y lo alcanzamos en su santidad. ¿Hola? Aprovecha, Ros, gracias. Gracias. Bien, hemos hablado un poco de la obra del Espíritu Santo e irlo entendiendo, ¿verdad? Hoy igual percibíamos de una manera especial y personalmente lo sigo percibiendo. Y en la semana de la misma manera. No solo tenemos un encuentro con Jesús o con la obra del Espíritu Santo mientras estamos acá. Obviamente, mientras estamos en familia, mientras estamos congregados, estamos juntos, estamos unánimes, estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, obviamente hay algo mayor del reino de Dios entre nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y salimos de este lugar y podemos salir con diversas percepciones, algunos por la palabra, algunos disfrutando el tiempo de adoración. Y durante la semana siempre estamos recibiendo, tuve una visión mientras estábamos en la reunión, tuve una palabra mientras estaba en la reunión, de distintas maneras. Y eso es vida de iglesia y del reino de Dios entre nosotros. Pero luego salimos y enfrentamos la vida, enfrentamos el día a día con nuestras armas y enfrentamos lo que nos depara la vida, ¿no? Tenemos que trabajar bien, tenemos que estudiar, gracias a Dios por el trabajo. El trabajo no fue una carga y no fue un castigo de Dios. Antes de la caída del hombre, ya el hombre tenía esta bendición, este privilegio y esta honra de gobernar la tierra, trabajarla, sojuzgarla. ¿Sí o no? Lo que se añadió después fue el cansancio y el sudor a causa de eso. Así que gracias a Dios por el trabajo. Tenemos que enfrentar los estudios, tenemos que enfrentar la dinámica de la vida y tenemos que enfrentar la batalla y la tentación, porque las tinieblas no quieren que la iglesia haga lo que tiene que hacer, ser luz y sal, y que disfrutemos el reino de Dios, que llevemos el reino de Dios. Por lo tanto, en la batalla de todos los días, sin tregua, ¿no? Y por eso tenemos que estar atentos a eso, velad y orad, ¿no? Nos mantiene en el corazón del Señor, nos mantiene en Él y enfrentamos la vida y vivimos la vida en victoria, como también nos enseña el apóstol, ¿no? Por eso es importante vivir una vida en el Espíritu, porque eso finalmente somos. Entonces estuvimos hablando que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Jesús. Y Jesús lo dijo y lo habló, ¿no? Leímos Juan 14, Juan 15, estos dos últimos domingos, y finalmente en esa última cena el Señor con sus discípulos, cuando le dice, no les voy a dejar huérfanos, no van a estar solos, ¿eh? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿les conviene que yo me vaya? No sé si alguien repasó Juan 14, Juan 15, ¿no? Cómo Dios va hablando, cómo Dios nos va animando y nos va guiando. Y
les recuerdo esto, ¿no? Lo que hemos hablado, lo que la Biblia dice, lo que Jesús dijo, ¿no? No los dejaré huérfanos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se recuerdan, no? Les conviene que yo me vaya, le dijo, para que ahora el otro consolador, el otro abogado defensor, que el Padre va a enviar, el Espíritu Santo, estará no solo con ustedes, sino también en ustedes, ¿no? Amén, ¿o no? Así que no tan solo percibimos y que se mueve en medio de nosotros Jesús, el Espíritu Santo, sino en nosotros, en nosotros. Y en nosotros tiene que provocar algo. Con nosotros, entre nosotros y en nosotros debe provocar algo. Y ahí está el fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos va a guiar siempre ¿a quién? A Jesús. Él guiará toda verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo puedo identificar que lo que estoy viviendo, lo que estoy percibiendo, que estoy siendo movido es del Espíritu, el Espíritu Santo? Siempre nos va a llevar ¿a quién? A Cristo, ¿no? Y ser como Él. Una experiencia, un encuentro, algo sobrenatural, algo mayor con el Espíritu Santo, va a provocar algo. Si es de Dios y si es del Espíritu Santo, ¿nos va a llevar a quién? A Jesús. Él lo guiará a toda verdad. Él dará testimonio de mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. Son las palabras del Señor. El Espíritu Santo va a dar testimonio ¿de quién? De Jesús, ¿no? Él recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Las palabras de quién recordará el Espíritu Santo entonces? Jesús, ¿no? Y enseñará todo también. Entonces la revelación del reino, la palabra revelada a través de Cristo es una obra del Espíritu Santo. Entonces una persona llena del Espíritu Santo y que vive la vida del Espíritu y que vive ahí, nuestra vida va a estar siempre enfocada y guiada ¿a quién? ¿Centrada en quién? En Cristo, en el Señor. ¿Amén o no? Y desde ahí somos transformados, nuestra mente es transformada y comenzamos a vivir como Él, a caminar como Él y a hacer las obras de Él. ¿Amén o no? Pues eso es la obra del Espíritu. Cuando abrimos nuestros corazones, vamos a sentir algunos por no perder ese control y no necesariamente lo vas a perder, sino hay temor de la sensación que puedo vivir, ¿no? Pero cuando abrimos el corazón es finalmente una obra del Espíritu para que nos lleve a Cristo y le comienza a recordar las palabras, a revelar el reino de Dios y a caminar como hijos de luz y a caminar en su reino todos los días. ¿Amén o no? Amén. Y nos revela su reino y nos introduce, ya estamos en su reino, pero nos revela el reino, nos mueve y vivimos como embajadores del reino de Dios. ¿Cuántos viven como embajadores y embajadoras del reino de Dios? ¿Por acá bien? ¿Por acá? Ja. Vivimos como embajadores, damos testimonio de Él, el fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu. Hemos dicho, pasar tiempo con el Señor se nos nota, ¿no? Se nos nota en el amor, en el fruto del Espíritu. ¿Conocen las virtudes del fruto del Espíritu, no? ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, templanza. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dominio propio, ¿no? Entonces ahí vamos viendo si estamos creciendo, estamos madurando, viviendo el reino de Dios. Entonces quiero decir dos cosas más frente a esto para que caminemos en él, iglesia. Una iglesia en victoria, una iglesia. Estamos orando, Señor, ¿cómo seguimos teniendo tu reino? Predicando el evangelio. Vamos a salir ahora en enero. O sea, no evangelizamos solo cuando la iglesia invita o moviliza. Nuestra vida debe ser una vida de evangelista también. Predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos de las naciones. ¿Sí o no? Una obra de todos nosotros. Así que debemos vivir el reino de Dios. Pero ¿cómo vivo el reino de Dios? ¿Cómo se vive el reino de Dios? ¿Cómo vivimos en su reino? ¿Cuántos saben vivir como chilenos?
o debiéramos, más o menos, ¿no? No sé si está bien el ejemplo, pero ¿cuántos viven como, nos conocemos nuestras leyes, las respetamos? Vivimos, ¿no? Nuestros hermanos que han tenido que venir de otros países tuvieron que adaptarse y conocer las leyes en Chile, ¿verdad? Para conducir, para tener una vida y no estar ah, pagando multas. Sí. Cuando uno no cumple la ley, cuando es ilegal, irregular, o para no estar no cumpliendo la ley, ¿no? Entonces, y para recibir los beneficios y para vivir en tranquilidad, hay que conocer, ¿no? ¿Lo conocemos a través de un manual o vamos preguntando y nos van enseñando y uno va haciendo ese cambio? Si alguien viene de Inglaterra, por más que allá se conduzca en el lado izquierdo, llegando a Chile tiene que conducir por el lado derecho. No va a decir, oye, yo allá aprendí de niño a conducir por la izquierda y yo conduzco por la izquierda. No, ahora estás en Chile y carabinero, el policía te va a decir, allá es una ley, acá estás en esta ley. Y esta es la que respetamos y esta es la que hacemos valer para que todos vivamos en comunión y en armonía, ¿no? Y para no provocar accidentes. De la misma manera, entonces, uno debe ir conociendo las leyes cuando está en otra nación, en otro país. Cuando hemos sido transformados y traídos al reino de Dios, entonces antes vivíamos conforme a las leyes de la naturaleza caída, del pecado, de Satanás, de las tinieblas, ¿no? Y éramos sujetos a ella y teníamos una forma de vivir. Pero ahora que estamos en el reino de Jesús, en su reino, el reino de la luz, tenemos que ir bajo esa ley, para vivir en comunión, en armonía, para disfrutar de lo que está en el reino y vivir bajo esa autoridad y bajo ese poder. Por eso no vamos a leer estos versículos, pero los quiero señalar. Cuando lo primero que hace el Señor, cuando ya comienza su ministerio a ser conocido, comienza a llamar a algunos primeros discípulos, Él se para en un monte y en el monte comienza a decir a qué vino Él, ¿no? Y a mostrar su reino. Es muy parecido al libro de Éxodo, cuando el Señor levanta a Moisés. ¿Cuánto han leído Éxodo? Ya, levanta a Moisés para que libere al pueblo, los pasa por el desierto, cruza el Mar Rojo, transforma las aguas amargas de Mara en aguas dulces, ¿se acuerdan, no? Después tienen sed y golpea una roca y sale agua, de la sequedad trae agua, y tienen hambre y trae codornices y alimenta al pueblo, y tienen hambre y hace que cada mañana aparezca maná del día para que el pueblo se alimentara. ¿Se acuerdan, no? Y llegan al monte. Y en el monte, en el Sinaí, Dios le dice a Moisés, ahora así va a vivir el pueblo, porque van a ser una nueva nación, y bajo estas leyes yo les voy a bendecir. Porque estas leyes les va a llevar a vivir en comunión, a honrarse unos a otros. Esta ley les va a permitir gobernar y ser una nación de ejemplo para todas las naciones, ¿no? Y si cumplen estas leyes como nación y ejemplo para todas las naciones, yo tan solo voy a bendecir. Si no, las otras naciones van a querer ser como ustedes y van a reconocer a Jehová Dios como el único Dios verdadero. Entonces Israel tenía que cumplir esa ley para vivir como una nación distinta a las demás naciones. Y tenían paz, armonía, bendición, abundancia, si cumplían esas leyes, ¿no? Y eso fue lo que Dios le habló a Israel. Cuando viene Jesús, le dijo, bueno, el pueblo y el hombre caminó de esta manera, o Israel caminó de esta manera y no la pudo cumplir. En algún momento llegó a ser lo que Dios quiso ser, en parte, ¿no? Con el rey David y luego con el rey Salomón. Llegar a esa plenitud de nación, donde hubo paz, donde hubo justicia, donde hubo, no sé si mucha abundancia para todos, pero sí el reino tenía abundancia, ¿no? Y paz interior, siempre hubo guerra alrededor, pero paz en el interior, y Dios los bendijo. Y algo pasó de eso. Hubo naciones que quisieron ir a ver por qué eran bendecidos, y algunos reconocieron también, wow, y dijeron, ¿no? Que Dios, el Dios de Israel, era el verdadero Dios. Pero Salomón
su corazón se aleja de Dios. Él lo reconoce al final, lo podemos ver en los Proverbios, lo podemos ver en Eclesiastés. Y que entra en vanidad, y todo en vanidad finalmente. Cuando ya pasan los años se da cuenta que perdió años de su juventud siguiendo al Señor. Él reconoce todo eso y entra en decadencia de nuevo. Y el pueblo se da cuenta que por la fuerza del hombre, por la naturaleza del hombre, por la capacidad del hombre, no puede vivir en esa gloria. Necesita a otro libertador, necesita un Mesías, necesita a alguien que traiga esa plenitud de nuevo, y que ellos querían que Israel volviera a ser la nación ejemplo para todas las naciones. Cuando viene el Señor, comienza a producirse algo extraordinario para nosotros. Sabemos eso, ¿no? Donde el Señor ya no es a través de una sola nación, sino trae una bendición distinta para todas las naciones. Siempre el Señor ha querido bendecir a toda la tierra y a todas las naciones. Solo que esta nación, Israel en su momento, debía ser luz y debiera ser ejemplo, pero para que reconocieran a Dios. Pero era un reino terrenal, y lo que ahora, lo que Dios trae, lo que siempre proclamó del principio, era un reino eterno y que tenía que venir del cielo, para que la tierra volviera al original, para volver a Él, para ser como Él, y todo lo corrompido y todo lo caído vuelva a ser transformado, restaurado y regenerado. ¿Sí o no? La tierra va a ser restaurada, la tierra va a ser transformada de nuevo. ¿Cuánto esperan eso? ¿No? Nuestra vida interior ya ha sido regenerada, nuestro hombre interior ya ha sido regenerado, por eso ya vivimos la eternidad en nuestro interior, ¿no? Pero nuestra carne todavía le falta. Por eso el apóstol habla que tenemos lucha. Nuestro enemigo es Satanás, el mundo y la carne, ¿no? Nos atraen y nos quieren llevar nuevamente al reino de las tinieblas. Cuando Jesús viene, entonces, para no irme de ahí, cuando Jesús viene es traer su reino eterno. Y ahora ya no es una nación específica en un territorio específico, sino ahora ser un reino que pueda estar sobre toda la tierra y bendecir toda la tierra y traer la virtud del cielo aquí en la tierra. Y ahora está el pueblo de Dios, ya no tiene un nombre de una nación que la ya conocemos, sino la nación y el pueblo de Dios se llama iglesia, la iglesia de Cristo, la familia, su cuerpo. ¿Me van siguiendo, no? Entonces, ¿cómo ahora, dónde está el reino de Dios? ¿En qué lugar de la tierra está el reino de Dios? ¿A dónde tenemos que ir para ver al rey? ¿Cuál es el pueblo ahora que tiene que ser luz para las naciones? Y desde ahí las naciones sean bendecidas. En nosotros, la iglesia. Bueno, lo hemos hablado en Reino y estos días atrás no pude estar, pero lo estuvo muy buena la masterclass de la introducción teología al reino y se está enseñando, ¿no? El reino de Dios. Pero ¿a qué quiero ir? Cuando Jesús viene, entonces trae su reino, dice, ya no va a ser en esto, y comienza a hablar, y muy parecido al Éxodo, ¿no? Él comienza a hablar, comienza a transformar el agua en vino, comienza a hacer algunos milagros, comienza a llamar a algunos discípulos y llega a un monte. Y ahora Él dice, oíste que fue dicho, ¿no? Allá con Moisés en el Sinaí. Oíste que fue dicho esto, pero, dice ahora, yo digo lo siguiente. Y aquí solo leer estos versículos. No te lo pedí, Javi, pero déjame, no lo busques, solo lo voy a leer rápidamente. En Mateo capítulo 5, verso 17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Estoy en versión NTV. Vine para cumplir los propósitos de esa ley.
Entonces viene a revelar el corazón y a decir que la vida y la relación con Dios ya no tiene que ver con lo que hago, sin importar el corazón. Porque tal vez alguien podía cumplir la ley y la cumplía desde el hacer, pero su corazón, la ley dice no matarás, y a lo mejor, ok, no lo maté, pero tenía unas ganas y todavía las tengo. Bueno, miré para allá, pero no era para ti. ¿Ah? Entonces, vengo ahora a hablar del propósito que tiene que internamente. Por eso, oíste que fue dicho, y sigue en Mateo 5, no matarás, pero yo digo, ¿no? ¿Lo has leído, no? No quiero leer porque hay por lo menos seis aquí en este capítulo, veces que Jesús dice, oíste que fue dicho, así se vive en el mundo terrenal, en lo que era el reino. Ahora, en el reino del cielo, aquí en la tierra, se vive de esta manera. Y lo van a vivir de esta manera. Naturalmente, imposible vivirlo. Se necesita un cambio de mente y un cambio de corazón. ¿Han escuchado eso, no? Parece que algunos profetas lo dijeron, ¿no? Y Jesús le habló con un hombre, ¿se acuerdan el principal de la sinagoga? Nicodemo, y le dijo entonces, para vivir el reino de Dios de esta manera, hay que nacer de nuevo, una nueva criatura. Si no nacemos de nuevo, no podemos vivir y experimentar y entender el reino de Dios. ¿Amén o no? Por eso cuando uno recibe a Jesús y cree en él, lo recibe, es constituido hijo de Dios, pero debe experimentar un nuevo nacimiento. Y ahora en adelante comienza a vivir como hijo de luz y vivir en su reino. Por lo tanto, ahora, ¿cuántos conocen las leyes del reino de Dios? En el propósito de esta ley. No solo en el mandato, sino en el propósito de la ley. El mandato es no matarás. El propósito es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tratas de tonto a tu hermano, ya pecaste en tu corazón. Ups. ¿Amén o no? ¿Amén? ¿Eh? Hubieron varias liberaciones, confesiones. En el mandato es no cometerás adulterio. En el propósito es amarnos genuinamente, como Cristo ama a la iglesia. Por eso, si ya miraste a una persona, codiciaste, deseaste sexualmente en la nueva versión, ¿no? A otra persona, ya adulteraste en tu corazón. Habla de interior. ¿Vamos siguiendo? Entonces, por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo digo, así se vive en mi reino. Y por eso algunos dijeron, wow, qué difícil este camino. Es muy angosto, ¿no? Difícil. Por eso dijo, no, sí es difícil, es angosto el camino y muchos no pueden caminar con él. Porque no es con naturaleza humana, no es humanamente. Tiene que haber un nuevo nacimiento porque es del Espíritu. Amén. Rápidamente, solo saber y recordar los otros, oíste que fue dicho. Uno, acerca del enojo. No matarás, pero pero yo os digo, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y habla de amarnos y reconciliarnos. El otro, sobre el adulterio. Has oído el mandato, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y llama al arrepentimiento. Lo otro, sobre el divorcio. Has oído la ley que dice, un hombre que se divorcia de su esposa, con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y ahí habla, ¿no?
Yo digo esto. También has oído que nuestros antepasados no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que les haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramento, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies, ¿no? Vamos viendo, ¿no? ¿Oíste esto? Pero yo digo, ¿quién dijo ese yo digo? Jesús. ¿Somos seguidores de Cristo? ¿Seguimos el yo digo de Jesús? ¿Vivimos en el yo digo de Él? Yo no estoy aquí de lo... Vamos a decir, también me confronta esta palabra. Yo creo que todos nos confrontamos esta palabra. Sobre la venganza, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resista a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a lo que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Esto oíste, así era la ley. Pero en el reino que traigo, el reino del cielo a la tierra, y para vivir la plenitud, yo digo, se va a vivir y se debe vivir de esta manera. Amén, ¿o no? Y por último, el último yo digo del capítulo 5. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y ahí sigue hablando, ¿no? Entonces el reino de Dios, hay obra, hay poder, hay autoridad, hay milagros, hay profecías. Lo sobrenatural se mueve, está bien. Pero para hacer luz real en las naciones, creo que debemos vivir como el yo digo de Jesús. ¿Sí? Amén. Y digo esto porque la iglesia debemos vivir de esta manera. La iglesia que espera a Jesús debe vivir de esta manera. La iglesia que representa a Jesús debe vivir de esta manera. Y la gloria de Dios y su reino se va a manifestar sin límites. Amén. Amén. Y finalmente, 2 Corintios capítulo 10, por favor. 3 versículos vamos a leer de Pablo escribiéndole a la iglesia. Por lo mismo, la gente se convertía, iba al Señor, recibía a Jesús, entendía el Evangelio, ¿no? Que el Dios hecho hombre nació entre nosotros, por eso celebramos Navidad, caminó, vivió entre nosotros, lo dijeron los discípulos, eso disfrutaban, murió, resucitó, ascendió y volverá. ¿Amén o no? De principio a fin, en Génesis se entiende el Evangelio y del cielo a la tierra se entiende el Evangelio. Y eso es lo que se predica y eso nos lleva a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, recibirlo y ser perdonado y ser hecho hijo de Dios. ¿Amén o no? El mensaje del Evangelio. Necesitamos el Mesías y vino Jesús y se hizo hombre y caminó entre nosotros. Murió por nuestros pecados, resucitó venciendo el poder de la muerte, reina en los cielos sentado a la diestra del Padre, pero un día regresará a reinar en la tierra por siempre y para siempre junto a nosotros. ¿Amén o no? Amén. El Evangelio. Y recibimos el Evangelio, pero ahora vivimos en su reino y debemos movernos en su reino. Amén, iglesia. ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué no hay autoridad? ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué no hay vida en la iglesia? Porque a veces, y creo que caminamos mucho en la práctica de las cosas, pero no en el propósito de ellas o en el porqué de estas cosas.
Por eso debo vivirla en el Espíritu. Y por último quiero leer, como les decía, estos 3 versículos. ¿Me siguen? 2 Corintios, capítulo 10, verso 3. Somos humanos, dice versión NTV. En Reina Valera, que es más común o más antigua para quienes venimos un poco de años más atrás, dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En una versión, intentando ir más al original, lo que el apóstol Pablo está enseñando, o el Señor a través del apóstol, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Se entiende, no? ¿Por qué somos humanos? ¿Sí o no? Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. ¿Cuántos usan las armas poderosas de Dios para vivir la vida? ¿Cuántos las conocen? Si vamos a Mateo 5, volvemos a estos, oíste que fue dicho, pero yo digo, vamos a empezar a reconocer y saber, wow, de esta manera debo vivir. Si vivo de esta manera, venzo la carne, venzo de esta manera, el reino de Dios se revela y vivo en luz, y vivo en santidad, vivo en integridad, vivo en su reino, y si vivo en su reino, voy a tener los beneficios de su reino y la libertad para movilizarme en su reino. ¿Sí o no? ¿Cuántos han conducido sin licencia? ¿Cuántos pecadores alguna vez han conducido sin licencia? O licencia vencida. Con los papeles del auto vencido. ¿Conducen con libertad? ¿Ah? Lo viven, pero no hay libertad, ¿no? Es distinto cuando se sacan los papeles del auto, tenemos licencia de conducir, plena libertad. El reino de Dios. Están en ti, en mí, decidir cómo vivimos. Somos libres, cantamos somos libres. A veces infringimos la ley por ignorancia. La ley por ignorancia. Por eso tenemos que ir a la palabra. Por eso la importancia, por eso no me quiero descolgar de lo que hemos hablado anteriormente, sobre la importancia de la presencia y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que nos recuerde, nos lleve a Jesús, nos lleve a su palabra, nos va a recordar todas las cosas. Pero si no leemos, ¿qué nos va a recordar? Si no ponemos atención a la enseñanza, no abrimos el entendimiento. Por eso Espíritu Santo, ven, abre nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan que un par de domingos atrás leímos cuando Jesús le habló a muchos? Ustedes escuchan pero no entienden. Por eso después salen de la sinagoga y siguen haciendo lo mismo. Jesús se los dijo a ellos, lo confrontó. Y a veces yo siento que confronta a la iglesia de la misma manera. Escuchan sin entendimiento. ¿Cómo puedo entender? Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para cerrar los 2 versículos. Así que somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¡Wow! Por eso se vive con tanta mezcla, ¿no? ¿Cómo se llama esto en teología? De tanta... Lo que pasa con Navidad, ¿no? Si vamos a la historia, ¿por qué Navidad un 25 de diciembre si Jesús nació entre septiembre y octubre? ¿Ah? Hay tanto argumento, tanto razonamiento, tantas filosofías contra el cristianismo, contra Dios. Lo que se levanta en contra del conocimiento, sacando a Dios de todo. Eso es el trabajo de las tinieblas y seguirá siendo, ¿no? Desde cuando comenzaron el fin de los tiempos, con la venida de Jesús y la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia, cada vez va a ser más fuerte. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Bajo nuestra propia filosofía humana
bajo el razonamiento humano, bajo la gracia de Dios y su reino entre nosotros. ¿Cómo vivimos, iglesia? ¿Cómo estamos viviendo? Por eso Jesús dijo, entendamos esto, para que si nos vamos a desgastar en la vida, sea por lo eterno. Hagamos tesoro en Él, en el cielo, en lo eterno. ¿Cómo puedo derribar argumentos? ¿Cómo puedo derribar lo que es fortalezas que vienen y se levantan contra el conocimiento del Señor? Estando en Él. Y nuestras armas no son carnales. Así que los últimos 2 versículos entonces, destruimos todo obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Si vivimos como hijos de luz, vamos a derribar todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Porque nos vamos a mover y vamos a vivir como Jesús. Y si la gente ve a Jesús y conoce a Jesús, ¿se le va a revelar a quién? Al Padre. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ve al Padre. Nadie puede ver al Padre si no es por mí. Entonces, cuando llevamos a alguien a Cristo, no solo lo liberamos, no solo es transformado, no solo es salvado, sino es constituido como hijo de Dios. Porque se le revela al Padre y el Padre lo toma como hijo. Y por eso ahora podemos orar y decir, Abba Padre o Padre nuestro. Amén, ¿o no? ¿A través de quién? A través de Cristo. Y por eso el Espíritu Santo da testimonio de Jesús y Jesús revela mayormente al Padre. Y cuando caminamos de esta manera, derribamos toda fortaleza de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios o a Jesús. Iglesia, si vivimos como Él, si hacemos de nuestra vida una vida en Él, vamos a vivir la plenitud del reino. Ser llenos de Él y derribar fortaleza, argumentos, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y vamos a sujetar todo pensamiento a la obediencia a Él. No solo de nuestra vida, sino familias transformadas. ¿Amén o no? Y si mi vida es transformada, mi familia es transformada, la iglesia va a vivir como Cristo y una iglesia puede transformar una sociedad. Debemos vivir como Él. Por lo tanto, entonces, tenemos que salir de esta reunión este domingo habiendo disfrutado de su amor, habiendo disfrutado de su presencia, habiendo oído su voz, habiendo tenido alguna visión, habiendo sido sanado, restaurado, levantado, animado, avivado. No sé cuál ha sido tu experiencia esta mañana, pero la mía ha tenido de todo esto que he dicho en esta hora, mientras adorábamos, mientras compartíamos. Pero también con un desafío, también con una responsabilidad. Señor, vivir como hijo de luz y vivir bajo la ley de tu reino. Y de esa manera voy a tener la capacidad, la autoridad y se va a desatar el poder para hacer las obras de Jesús también. Amén. Amén. Nuestra mente nuestro corazón, nuestra mente está viviendo el reino de Dios. ¿Estamos viviendo el yo digo de Jesús? No vengo a abolir la ley, sino vengo a revelarle el propósito. Y Él tuvo que vivirla por completo porque Él pagó por nosotros. Él cumplió toda esa ley. No tan solo la vivió desde el hacer, sino desde el propósito de la ley. Amén, iglesia. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos e hijos de luz que vivan el reino. Deben conocer la Escritura, deben conocer la palabra, deben conocer la ley del Señor. Pero no bajo reglas y normas
que nos cargan y religiosamente luego nos hacen alejarnos del amor del Señor, sino entender su propósito, entender su voluntad, entender su beneficio. Amén, iglesia, ¿o no? Y si cumplimos la ley, podemos ir delante de nuestras autoridades y podemos pedir lo que nos corresponde, ¿no? Hay libertad, cumplo con todos los requisitos. Tengo mis papeles al día, en todo. Puedo hacerlo, ¿no? Por eso oramos por nuestros hermanos que están trabajando y están tramitando sus papeles también y puedan regularizar rápidamente eso. Amén. Que Dios los bendiga en gran manera. Amén, ¿o no? Pero en el reino de Dios, la legalidad está en Cristo. Si caminamos en Él y Él en nosotros, iglesia, se desata y hay libertad para recibir todo y todo lo que viene de Él. Así que por último, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Wow. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, Pablo hablándole a la iglesia, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Llegará un día para los que están, a los hijos de desobediencia, a los que no han sido transformados, hijos de desobediencia. Así que, Señor, trae sobre la iglesia peso de tu gloria. Trae sobre la iglesia entendimiento y caminar como hijos de luz. Caminar en el yo digo de Jesús. Si alguno por alguna razón no lo está viviendo, es una mañana donde el Señor nos está renovando para vivirlo de esta manera. Leímos 6 yo digo de Jesús nomás. Hay otros y hay otras mayores enseñanzas también de Él. Así que por lo tanto, si alguien tiene algo contra su hermano, yo digo, dijo Jesús, deja tu ofrenda adelante y arregla algo contra tu hermano. Si tú sabes, es más, dice, si sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, déjalo ahí y arréglalo. Para sanar, para limpiar la vida de la iglesia y el reino de Dios. Por tanto, si alguien está en un corazón en adulterio, es una mañana para arrepentirnos, volver al Señor, confesar nuestros pecados delante de Él, volver a amar a nuestras esposas como el Señor nos ha mandado y amar a nuestros esposos como el Señor nos manda. Amén, iglesia. Amén. Si alguien ha jurado y vive bajo juramento, hay gente que ha hecho juramentos y tiene una práctica de vida por un juramento que estaba lejos de Dios cuando no conocías a Jesús y juraste en vano y juraste y trajiste una carga sobre tu vida, sobre tu familia. Puedes romperlo eso en el nombre de Jesús. Amén, ¿o no? Amén, iglesia. Porque hay libertad en Jesús. Y para vivir el favor y el amor de Dios, no hay nada más que el pacto que Jesús hizo por nosotros, que es eterno. Y vivir en obediencia a Él. ¿Me siguen, iglesia? Sí, ¿cómo estamos para volver nuestra vida al Señor? Y puede haber muchas más. No le conocemos. No estoy volviendo a un pasado. Estoy volviendo al hoy. Porque también nuestro pasado fue un pasado equivocado. Pero estamos en el Señor. Dios nos ha hecho nueva criatura. Él nos perdonó. Amén. Y si estoy aquí adelante predicando esto, estoy predicando desde ese espacio de la persona que en la vida con 48 años que voy a cumplir, he tenido días muy íntimos, profundos con Dios y días muy lejanos con Dios, donde he tenido que ir delante de Él,
en arrepentimiento, pedir perdón, solucionar los conflictos. Pedir perdón una vez más, Señor. Y pedir perdón de nuevo. Entonces estoy desde este espacio hablando como iglesia. Iglesia, Dios va a traer más de Él, en una forma gloriosa. Por eso está llevando a la iglesia. Por eso yo siento que en la adoración Él nos abraza, Él nos bendice, como que nos mete al agua, ¿sí, no? Como que nos remoja, como que nos ablanda. Para traer su palabra y su palabra traiga vida en nosotros. Como el barro en las manos del alfarero. Para oír su voz, para caminar con Él, para vivir en intimidad con Él. Aleluya, amén. Yo veo una generación de jóvenes, yo veo una generación de iglesias, de adultos. Estuvimos hablando por la tercera edad, llevando el reino de Dios y viviendo el reino de Dios en plenitud. Hay un problema grande con la tercera edad socialmente, de abandono y de soledad. Nos contaban ayer, estuvimos con el equipo Bienvenido, el cual les honramos por la labor de ellos. Pero al lado en un campo, al lado de la familia de los chiquillos, unos hijos fueron casi a votar unos papás de... ¿Qué edad tenían? ¿Tienen? 75 años. Y con dificultades para movilizarse. Ya, los viejitos, allá. Problema social. Por muchas cosas que podíamos, y sin querer juzgarlo, pero es una situación ahí, ¿no? Uno juzga el acto, no el corazón. Habría que escucharlo a ellos, pero el acto. Pero ¿saben? Yo creo que el Padre no va a dejar que nuestros tercera edad y ancianos vivan de esta manera. Porque el Señor es con ustedes y porque la iglesia debe cuidar de ellos también. Amén. Eso es el reino de Dios. Jóvenes, matrimonios, familias. Vivamos su reino. Vivamos el yo digo de Jesús. Amén. ¿Cuánto quieren vivir el yo digo de Jesús? Amén. Por eso necesitamos la plenitud y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Necesitamos renovarnos en Él. Necesitamos derramar nuestras vidas, nuestros corazones en Él. Señor, trae tu reino. Señor, revélate en nuestras vidas. Amén. Y vamos a orar bien algo. Si la iglesia abre su corazón, cambiamos nuestra manera de vivir. Comenzamos a vivir conforme a la palabra, iglesia. ¿Cómo voy a vivir cuando salga de esa puerta angosta? Literal. A enfrentar el mundo. El camino ancho. Recuerden que nosotros ya pasamos por ese camino y estamos en el reino. Pero cuando salgamos mañana, ¿cómo vamos a enfrentar la vida de la familia? ¿Cómo vamos a enfrentar en el trabajo? Familia, iglesia, ¿cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estamos con nuestros colegas? Llevemos el reino de Dios. Salvemos almas, salvemos vida, pero seamos luz. ¿Me siguen, iglesia? Amén. Yo sé que vamos a ver un mover glorioso del Espíritu, una iglesia que vive el reino de Dios. No intelectualmente, y acá vuelvo a insistir, no quiero juzgar, pero hay una noticia que dando, y va, yo creo que esta semana nos va a caer de rebote. No tiene que ver derechamente con la iglesia evangélica propiamente tal, pero nos va a caer de rebote. Siempre es así. Todo en contra del Señor. Pero hombres, ¿no? Han visto la noticia, con mucha teología, con mucho conocimiento. Podemos insistir. No quiero ponerme desde un estado de juez. El que cree que está firme, mire que no caiga, ¿no? Así que no estamos desde ahí. Pero escucharon la noticia de Chillán, ¿no? ¿Sí?
Difícil. La red pedrastra más oscura de la historia en Chile, ¿no? Y de personas de mucho conocimiento. Pero parece sin vida. No lo sabemos. Vida del Señor. Oíste que fue dicho, pero yo digo. O sea, conocer el propósito, el corazón de Dios. El corazón. Y el corazón de Jesús te llena de amor, te llena de su paz, te llena de tu presencia y nos hace vivir como Él y poder ser la iglesia, luz para las naciones. Luz para las naciones. Recuerden que el mensaje no es solo lo que proclamamos, somos el mensaje, cómo vivimos. ¿Sí? Y si alguien no puede, si alguien está teniendo estas batallas, ven Señor, ven Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos. Ya que es drástico muchas veces. ¿Se acuerdan, chiquillos, cuando vimos lo que tuvo que hacer Nehemías? ¿Conoce la historia de Nehemías? Por eso es tan importante ir a la Escritura. Y cuando el pueblo entró y volvió a la tierra, a Jerusalén, y para que el Señor pudiera bendecir una vez más, tuvieron que tomar decisiones drásticas. Drásticas. Es más, muchos hombres que habían tomado por mujeres a mujeres paganas tuvieron que dejarlas para que Dios pudiera venir a habitar en un pueblo santo. No digo que hoy usemos esto como excusa para, pero sí ser drásticos en volver a Jesús. Sí drásticos en tomar decisiones. Iglesia, para crecer durante la semana y vivir el reino de Dios. Amén. ¿Cómo voy a vivir la semana? Así que el Señor traiga la semana el recuerdo, pero yo digo, voy a salir en la mañana. ¿Se acuerda que dijimos hace como 2 domingos atrás? 2 domingos atrás, digamos en la mañana al Señor antes de salir: Señor, ¿qué voy a hacer hoy día? No bendíceme lo que yo voy a hacer. ¿Qué debo hacer hoy día? ¿Dónde voy? Voy al trabajo, voy a la universidad, voy al colegio, al liceo. ¿Qué voy a hacer? Señor, voy de vacaciones. ¿Pero por qué me lleva de vacaciones a aquel lugar? Yo creo que hay un propósito más, no solo de descanso, de llevar al reino de Dios. ¿Amén o no? Iglesia, va a venir el reino de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar. Es doloroso y a lo mejor se llora al principio, pero después viene bendición. Amén. Y podríamos hablar mucho más de cómo la iglesia aprendió a vivir el reino de Dios y por eso fue bendecido y por eso pudo estabilizar un imperio como el de Roma y por eso la iglesia pudo penetrar y cruzar fronteras y transformar tantas vidas. ¿Cómo queremos que la ciudad de Los Ángeles conozca a Jesús? ¿De dónde venimos? De tantos lugares. Tú puedes ser un generador del reino de Dios, potente en todo lugar. Amén, iglesia. Amén. Así que Señor, llévanos a ti. Llévanos a ti, Señor. ¿Cómo lo habrá hecho la iglesia primera o al principio, la que comenzó? Siempre me imagino eso. Señor, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo vivían? Los apóstoles enseñaban, decían, confiénsense unos a otros sus pecados. Pero yo creo que era una iglesia que confiaba el uno con el otro y que no después usaba esa confesión. Podemos ser hombres y mujeres también honestos y fieles para que la confesión y traiga libertad a otro quede en nosotros. Iglesia, ¿cómo lo hacía? Porque a veces nos cuesta, a veces no podemos. Y a veces tenemos batallas, adicciones y formas de vida que no podemos cortar. Necesitamos caminar con otro.
Amén, iglesia. Así que Señor, gracias por tu bendición. Gracias por tu amor. Gracias por la salvación. Gracias por tu presencia. Gracias por las añadiduras. Gracias. Pero queremos vivir con Él. Pero yo digo de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Tú que recuerdas todas las cosas. Tú que nos llevas a la verdad. Tú que convences de pecado, de justicia y de juicio. Volvernos a ti, Señor. Sé llenos de ti. Amén.